Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y no sé por qué siempre me hago lo mismo y la literatura que duele es la que más me gusta. Hola, mi nombre es Ángela Arias y anoche vi un armadillo. No tiene absolutamente nada que ver con el programa de hoy, pero nada más quería contarles que vi un armadillo en la noche. Eso fue todo. Y te damos la bienvenida a Página Cero. ¿De qué tamaño era? No sé, del tamaño normal de un armadillo, es que no me imagino cuál es el tamaño de un armadillo, pero ¡wow! Esos son los que tienen un caparazón duro, ¿right? Ajá. Es muy vacilón, es que lo vi como por mi barrio, delante de la casa de ancianos. Uh-huh. Y yo donde lo vi dije, voy a parar el carro. No sabía si estaba alucinándolo o no, tengo que admitir que venía un poco tomada. Entonces, no sé, paré el carro y dije, voy mejor a apartarlo de la calle para que no lo aplaste ningún carro que venga, ¿verdad? Claro, era de noche. Claro, pero luego me acordé que los animalitos esos, los armadillos, llevan la bacteria de la lepra. Ah. Entonces yo dije, no lo puedo agarrar, pero no encontré el armadillo, entonces no sé si es que el mae se escondió de mí o es que sí lo aluciné. Guau, fuertes declaraciones, pero me encantó, sí. Me encantó. Yo te puedo decir, hablando de animales, que la semana pasada mi gato casi se pelea con un mapache. Ah, no. ¿Qué pasó, bebé? Bueno, no sé, mi gato no, en realidad Catrina fue el que se peleó. Morning se puso todo encrespado y se asustó muchísimo y movía sus orejitas para todos lados. Uh-huh. Uh-huh. Ok, sí, esto de animales no tiene absolutamente nada que ver con el libro de hoy. Para nada. Pero de ahí no, me hizo mucha gracia y cuando vi el armadillo anoche, yo dije, esto tengo que contarlo en el podcast, es noticia internacional. Pero ahora sí, hablando de noticias internacionales, hoy venimos con un episodio de Al Otro Lado. Eso significa que nos centramos en literatura fuera de Costa Rica y como estamos en el especial de junio, que es el especial de la diversidad y del orgullo LGBTIQ, buscamos un libro que tratara sobre este tema. Pamela, ¿qué libro vamos a analizar hoy? Es un libro que yo tengo que decir que yo tenía tiempo en mi lista de lectura y nada que le entraba, no sé por qué, fue maravilloso. Es muy lindo. Sí, y se llama... Feo, pero lindo. Sí, total. Se llama Las Malas de Camila Sosa. Ahorita no recuerdo el segundo apellido. Villada, Camila Sosa Villada. There you go. Una escritora argentina increíble que me movió muchas cosas. Muchas cosas y creo que Ángel también. Sí. Pero ¿qué tal si entonces empezamos ahora sí a hablar de este libro tan interesante para ya cerrar este especial y también empezar a llenar un poquito nuestro corazón de esas heridas y ver la manera de sanarlas? Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras. Conozcamos historias que vienen del otro lado. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Hoy estamos cerrando este especial que hicimos con el mes del orgullo, que by the way, feliz mes del orgullo a todas y todes y todas y todos. Esperamos que hayan podido celebrar y luchar y que hayan podido sentir comunidad muchísimo. Y justo vamos a hablar hoy sobre Las Malas de Camila Sosa, que a grandes rasgos lo que nos trae es un relato de un grupo de chicas trans que se prostituyen en un espacio en Córdoba, en Argentina, y de cómo viven su realidad y cómo las traspasa muchísimas violencias. Pero yo tengo que empezar por algo que me dolió mucho, pero me gustó al mismo tiempo, no sé si vos lo notaste, y es la importancia de la comunidad. Sí, lo vi mucho. Qué fuerte. Creo, sin embargo, digamos que hay que como extender un poquito más esa sinopsis que hizo Pamela, porque no es solamente este grupo de chicas que, bueno, sí, yo pienso que son trans, pero en la misma novela las trata de travestis. Eso es un tema que qué dicha que lo decís. Es algo que podemos conversar ahora. Ajá. Creo que podemos empezar como por ahí. Sí, pero antes también quería decir algo muy importante porque siento yo que es como el eje que nos lleva a lo largo de la historia y es que más allá de contar de como las tristezas, porque en realidad son muchas tristezas que pasan estas chicas durante el ejercicio de su trabajo y también como una manera de acercarnos a sus vidas, es que una de ellas, que es la tía Encarna, encuentra a un bebé. Este bebé es al que luego llaman el brillo de los ojos. Me encantó ese nombre. Muy poético. Eso sí, tengo que decir, nada más me imagino el carnet de la escuela y diga, el brillo de los ojos.
Bueno, pero que a mí me parece que ese es como el hilo conductor de la historia, porque nos empieza a contar, sí es cierto, a través de flashbacks y demás, como sobre todo de la protagonista, cómo fue su vida antes ya de dar el paso de convertirse en trans, ¿verdad? Pero siento que es que el brillo de los ojos de este niño que encontraron es como lo que le va dando como el hilo conductor a toda la novela. Siento yo que eso es como lo que lo termina amarrando ahí. Sí, es cierto, es cierto. Y quiero aprovechar para dar un disclaimer, digamos. Es cierto que en el libro hablan mucho de travestis. Sé que en la comunidad se les llama travestis y también personas trans. Estuve tratando de entender y algunos decían que era lo mismo, otros decían que eran contrarios, unos decían que unos sí y otros no, ¿verdad? Entonces, solo quiero hacer el disclaimer de que nosotras vamos a hablar tal vez de travesti porque ese es el concepto que la autora plantea dentro de la novela y también yo creo que es una apropiación de esa palabra de que el travesti es fiesta, que era algo que decía mucho ella durante la novela. Decía principalmente una chica. Una chica, sí. Sí, también... De nuevo, ni Pamela ni yo somos expertas, sin embargo, con eso dicho, al menos en mi ejercicio profesional, yo he tenido la oportunidad de trabajar muy de la mano con trabajadoras sociales y a nivel académico lo que nos dicen es que una persona trans puede ser trans o transgénero, ¿verdad? Una persona trans es una persona que se identifica con el género que es contrario a lo que se espera la sociedad heteronormativa que desarrolla. Entonces, por ejemplo, Pamela y yo nacimos con vagina, entonces se espera que ese es nuestro sexo, ¿verdad? El femenino. Se espera entonces que nuestro... El biológico, pues. Sí, el biológico. Creo que a ellas no les gusta que le digan el biológico, pero... Bueno, de nuevo, disculpen. Estamos aprendiendo. Sí, pero nuestro género, el que se espera de la sociedad, es ser mujeres. De igual manera, una persona que nace con un pene entre las piernas, le dicen... es de sexo masculino, se espera que entonces su género sea hombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las personas trans? Que se les tienen un sexo asignado al nacer, pero desarrollan una identidad de género que no corresponde con ese sexo asignado al nacer. Entonces, por ejemplo, tuvimos un chico trans aquí de invitado, de hecho en este especial. Entonces, él es una persona cuya manifestación o expresión del género no corresponde con el sexo que le asignaron al nacer. Entonces, por ahí va. Eso es trans. Y transgénero es además, a lo que yo entiendo, si me estoy equivocando, por favor, me mandan a lavarme la boca y me corrigen. Ya es cuando no solamente es que viven su vida con una expresión de género diferente a la que se esperaba al momento de nacer, sino que además pasan por un cambio físico para vivir más acorde con esa expresión de género. Entonces, por ejemplo, consumo de hormonas, operaciones, ¿verdad? Como para modificar su cuerpo, que es más bien una reafirmación de su género. Entonces, eso es trans y transgénero. En la novela nos habla la autora de que son chicas travestis. Eso es personas que lo que hacen es vestirse del género contrario a lo que se espera de la sociedad. Ahora, desde esta perspectiva que yo tengo, que es meramente académica, que es solamente porque lo aprendí trabajando al lado de las personas trabajadoras sociales en la universidad, en una de las universidades donde laboro, es que más bien el concepto académico que mejor cae con las personajes de esta novela son chicas trans, ¿verdad? Porque incluso ellas mismas hablan de nosotras, hablan de femenino. Una persona travesti sería más bien una persona que sí se identifica con el género que se esperaba de su sexo al nacer, pero que también le gusta vestirse del género contrario. Entonces yo sé que yo tenía un estudiante trans, nunca lo vi, pero él me contó que le gustaba hacer travestirse. Cool. Y yo estaba así como, ¿en qué momento lo veo? Nunca lo vi. Yo tengo que decir que yo vi a Camila y dije, wow. Eso es muy importante. La autora es una mujer trans. Ajá. Y creo que esta novela, Las Malas, es muy autobiográfica también. Sí, ella dice que sí y no, ¿verdad? Porque estuve tratando de encontrar algunas entrevistas para como, ¿verdad? Entender un poco. Ella lo que dice es, sí es una recopilación de nuestras vivencias, ¿verdad? Pero claramente ya se nota que hay un ejercicio de ficción muy importante porque ella efectivamente comparte el mismo nombre que la chica que nos va contando su historia
y ella misma se prostituyó, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la tía es un constructo de muchas otras chicas que conoció. La tía Encarna, que es la chica, la señora que adopta al brillo de los ojos. Exacto. Entonces ella decía que sí hay parte de lo real que la traspasa, pero que claramente, y se nota muchísimo por la manera en la que está escrito, que hay toda una construcción del mundo que nos presenta increíble, porque bueno, ella es actriz y presentó, antes de presentar Las Malas, hizo varias obras de teatro relacionadas con esta temática. Y de hecho contaba que en una de esas obras de teatro fue que presenta a este personaje de la tía, y a partir de ahí es que ella empieza a desarrollar esta novela. Pero ella dice que no le gusta que le digan novela tampoco, que no sabe muy bien qué nombre ponerle, pero novela siente que es como que no sabe, o sea, que le preguntan a ella, o al menos en el momento en que le escuché la entrevista, no sabía muy bien qué nombre ponerle. Sí, digamos, a nivel académico sería género de novela, a nivel académico. Pero una vez más, todo esto que yo hablé de trans y transgénero y travesti es una vara muy académica y no es vivencial. Entonces aquí yo sí siento que es muy importante que hagamos un reconocimiento de que aun cuando estamos agarrando términos académicos, aquí lo que verdaderamente cuenta es la vivencia de la autora, porque ella es la que nos está abriendo esta puerta a ese mundo. Que es muy triste, pero a la vez muy mágico, porque yo lo terminé de leer y terminé con una tristeza muy grande, pero al mismo tiempo me generó mucha ternura. Y ternura, digamos, por la importancia que es la comunidad. Me explico, por la importancia de vernos a los ojos y reconocernos en otras. Y ese apapacho y ese contraste que existe a veces entre lo que nos dicen en otros espacios y en lo que nos dicen en espacios en donde somos. Me explico, como la familia en este caso, la sociedad, ¿verdad? Es muy fuerte, digamos, verlo como desde esa perspectiva. Lo importante de la comunidad y la fuerza que tienen las cosas cuando logran romper esa comunidad y separarla también. Eso de la comunidad es importante porque las personajes de esta novela son personas que están desligadas de sus lugares de origen, llámese sus barrios, sus ciudades, en algunos casos incluso sus países, sobre todo sus familias, pero andando por la vida se encuentran a sí mismas y se encuentran las unas a las otras, y ahí es en donde tenemos este tropo que a mí me encanta, que es el de found family, la familia encontrada. Y entonces aquí sí, la tía Encarna, más que una tía, es como una madre para ellas, y eso también a todas las convierte en una especie como de hermanas. Y sí, entonces es esta comunidad que ellas se arman para sobrevivir, porque eso incluye comida, incluye cobijo, coincide también, por ejemplo, con la ropa, con las experiencias, que cuando uno está enferma, ¿quién la cuida? Con la supervivencia del Exacto. mundo cruel. Eso me pareció increíble a mí. Cómo sabían darte tips de cómo responder a ciertos tipos de violencia súper horribles, además. Eso fue increíble. O sea, yo lo leía, yo decía, wow. Otros temas que se encuentran en la novela, porque sí, ya hablamos como del tema de comunidad, yo quisiera hablar como el tema de la hipocresía. Pues porque a estas chicas claramente se las violenta constantemente en la sociedad. ¿Por qué? Pues esta construcción heteronormativa donde lo que es ser hombre, lo que es ser masculino tienen que ir de la mano, lo que es ser mujer, lo que es ser femenino tiene que ir de la mano, y que cuando estas dos se disasocian, entonces es un pecado mortal. Estas chicas, según esta visión heteronormativa, viven en este pecado mortal. Pero de nuevo, si ellas se prostituyen, ¿quiénes son sus clientes? Ay, pues fíjate vos, son los hombres machos masculinos heteronormativos, en teoría, quienes las buscan a ellas. Entonces ahí es donde yo veo como esta hipocresía del sistema heteronormativo, porque tenés a hombres que les da como este repelús la idea de ellos mismos verse femeninos, pero buscan a mujeres trans o travestis, en este caso, de nuevo, para respetar la denominación de la autora, las buscan a ellas. Y son en muchos casos chicas cuyo proceso de reafirmación de género no ha incluido todavía una operación para eliminar el pene y hacer una vagina, ¿verdad? Entonces, son hombres que andan buscando sexo con mujeres que tengan un falo. Entonces, a mí eso me parece
súper hipócrita, porque al mismo tiempo, o sea, no es que esté mal que las busquen, lo que está mal para mí es que las busquen en lo privado, pero que en lo público las rechacen, las violenten, las amedranten. ¿Me explico? Eso Totalmente. es lo que me... Había una frase que a mí me llamó mucho la atención y tal vez ahora más tarde te cuento un poquito de una investigación hiper diminuta. O sea, esto fue un par de research en Google, digamos, y escuché un par de entrevistas sobre el tema de la población trans en Argentina. Pero a mí me pareció muy impresionante esto de que ellos sabían en dónde irlas a buscar de noche. Pero ojo lo que dice ella durante el día. El triunfo de volver a casa habiendo sido invisibles y llegar limpias de agresiones. La transparencia, el camuflaje, la invisibilidad, el silencio visual eran nuestra pequeña felicidad de cada día, los momentos de descanso. Eso de que ellas decían con la cabeza gacha, ¿verdad? Pasar desapercibidas, hasta renegar de lo que las hace sentirse felices durante el día para poder sobrevivir y en la noche ir a presentarse a estos espacios, porque yo no voy a decir que está bien o mal prostituirse, eso es una decisión de cada quien, pero sí es cierto que eran presa de muchísimas violencias, probablemente las mismas violencias de estas mismas personas que en la calle durante el día las volvían a ver feo, pero en la noche las buscaban. Exacto, eso es lo que yo decía, hipocresía. Ahí sí tengo que estar un poco en desacuerdo con vos en una palabra que usaste, que dijiste que la prostitución puede ser una decisión. A veces no puede ser una decisión, a veces es la única manera que tienen para sobrevivir, ¿verdad? Lo que quería decir con esto es que cada quien, digamos, yo no voy a juzgar que una persona tome esa decisión por lo mismo, justo, porque no les dan trabajo durante el día. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Sí, ¿Qué opción? porque qué vergüenza poner a una persona trans a trabajar en el banco o atender, por ejemplo, un mesero, una mesera trans. Y también la gente, ¿verdad? Que hace caras, ¿verdad? Cierto, como usuarios. Lo que acabo de decir era puro sarcasmo, por si acaso. Porque creo que no me salió muy bien, entonces quería como que eso hacer la muy acotación. Claro. Sí. Claro. Pero sí es muy fuerte, ¿cierto? Todo esto nos lo muestra ella de una manera muy cruda, pero muy mágica al mismo tiempo. Es que yo no sé cómo poner esto en palabras. No sé si a vos te pasó lo mismo. Sí, creo que de hecho esa es una buena entrada para la próxima parte. Vamos primero a hacer una pausa y ya volvemos para seguir hablando sobre esta dualidad que está entre lo bello y lo espantoso de esta novela. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web, pg0.com. O visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Les recordamos que estamos hablando de la novela Las Malas de Camila Sosa, que, by the way, esta fue una publicación que se hizo en el 2019 y fue premiada en el 2020. Así, tiene varios premios y creo que fue traducido a un montón de idiomas. Muchísimos, sueco, creo que portugués, o sea, por todo lado anda. Sí. Y se lo merece. Es una muy buena novela. Uy, Dios, es que, ¿cómo les digo? Yo la consumí en audiolibro, porque por supuesto. Yo también. Bueno, en las dos. En las dos, sí. Vos lees y escuchás. Yo solamente en audiolibro. Y yo decía, esta mujer escribe maravilloso, por Dios. Por favor, que dé una cátedra de escritura. Sí. Escribe hermoso. Pero, al mismo tiempo, es de esos libros que a mí me generan como estas sensaciones encontradas, esta relación de amor-odio, porque me gusta mucho lo que está escribiendo, disfruto cómo lo escribe, veo la belleza, pero es la belleza de lo oscuro, de lo doloroso, de lo terrible, y esa es la parte que a mí no me gusta. Y no puedo hacer absolutamente nada al respecto porque yo entiendo por qué es importante que ella cuente lo que está contando. Entonces, no sé qué me pasó hoy, que voy a ser muy académica, perdón. Ya en episodios anteriores, es más, desde la primera temporada, perdón que me atrase tanto, yo les he mencionado por ahí por encimita que estoy haciendo una tesis. Y esa tesis es sobre representación mediática de comunidad LGBTIQ. Claramente a mí este tema me apasiona.
Y buscando sobre las diferentes etapas de la representación mediática o diferentes tipos de representación mediática, hay uno que es historias tristes. Y son básicamente las historias espantosas, terribles, que son muy realistas de cómo la comunidad LGBTIQ son discriminados y violentados por la sociedad. Y son realistas, son verdaderas, ¿verdad? Porque generalmente también lo hacen personas LGBTIQ. Y son muy importantes para que las poblaciones heteronormativas y cisgénero entiendan estas dificultades y se sensibilicen. Entonces, desde este punto de vista, yo entiendo por qué esta novela es como es. Es necesario contar estas historias para sensibilizar, pero tiene una desventaja, siento yo, este tipo de representación, y las fuentes académicas que yo revisé también dicen lo mismo, que la desventaja de estas historias es que son historias de desesperanza. Y entonces, la comunidad LGBTIQ, pienso yo sobre todo personas jóvenes que se acercan a estas historias, lo que están aprendiendo es como, mae, chanfle, lo que me espera a mí en mi vida es más dolor. Eso fue algo como que a mí, como que no puedo decir que me desilusionara, pero sí como que lo sentí muy pesado, como una cobija muy pesada, porque yo decía, yo entiendo por qué esta historia es importante, yo entiendo por qué es relevante, por qué es necesario hablar de lo que está hablando y mostrarlo como lo está mostrando, pero al mismo tiempo yo decía, no hay más amor, más esperanza, más oportunidades de un final feliz, de una vida feliz, ni siquiera un final feliz, una vida feliz para una población LGBTIQ tan lastimada y tan maltratada como las trans. Mira, es que ella justo en una entrevista hablaba de eso un poco, pero ella más bien decía que ella lo que esperaba era como que supieran las personas que se identificaran con la historia que hay personas trans o travestis, como se denomina ella, que están escribiendo, que están en los escenarios, que están personificándole y dándole voz a esas historias, y que entonces si hay una salida a tanta violencia, a pesar de que siguen existiendo. Esto, o sea, ¿verdad? Se muta la violencia en diferentes grados, ¿verdad? Y entiendo lo que decís, porque justo estaba oyendo una entrevista de un chico que decía que él vio series y que para él fue muy impresionante cuando empezó a ver series estadounidenses en donde había un personaje gay y era feliz. O sea, que no se moría de SIDA o que era profesional y se diferenciaba de ser peluquero, por ejemplo, que es un estereotipo que hay, que en la comunidad claramente hay personas súper talentosas, pero quiero decir, no es exclusivo, ¿verdad? Y que para él fue muy impactante, pues esto, ¿verdad? Saber que tenía otro camino, sí, que él mismo podía tomar decisiones sobre lo que él quería hacer. No era algo ya establecido. Pero qué difícil es en este mundo tan chueco que acomoda las cosas, ¿verdad? A lo mejor que se le acomode al sistema, ¿me explico? Es también tricky, sí, es complicado. Yo no sé si es que tal vez en este momento, porque incluso lo enlazo con una lectura que vos nos trajiste al podcast el año pasado, que era La mala costumbre. Pensé mucho en ese libro mientras leía sí, también. De Alana, se me olvidó el apellido, que también era una autora trans española, en ese caso. Sí. Pero, de nuevo, son historias como muy dolorosas. Yo no sé si es que tal vez, al menos en la literatura, creo que ya en otros medios de comunicación, tipo televisión y cine, creo que ya se ha empezado a hacer esa migración, pero yo no sé si al menos en la literatura todavía estamos en una etapa donde la representación, cuando la realizan personas de la comunidad, personas que han vivido estas situaciones de violencia tan fuertes, estamos en etapa de las historias tristes porque es necesario sensibilizar al resto de la población sobre estas circunstancias de que, pucha, el sistema está bien jodido si hay personas, seres humanos, que están pasando por estas vejaciones. Me gustaría mucho creer que en algún momento, y ojalá vos y yo no nos moramos antes de que llegamos ahí, de que la literatura también tenga la oportunidad de presentar esta representación positiva de esta comunidad particular, de que hay algo más allá de las drogas, del SIDA, del sexo, de la prostitución, que también algo que a mí me chocó muchísimo, pero yo ya no sé si esto es que yo soy una puritana o qué carajo, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Puritana, sí. Sí, creo que puritana, depende. Elabora y te digo. Sí. Mojigata era lo que estaba pensando. Ok, ajá. De por qué siempre a la mujer trans, sobre todo, se la va a ligar con el sexo, porque solamente depende del sexo, porque todo lo que la define es el sexo. Yo sentía eso mucho cuando yo leía la novela, desde las historias de esa chica cuando era
joven, cuando se decía, cuando era un niño, decía ella. Y son historias muy sexuales, ¿verdad? Muy de quién la está violentando desde el principio, abuso sexual, pero también como la representación que se hace a sí misma es a través del sexo. Es algo que a mí como que me chocó mucho, porque yo por un lado digo, solamente hay eso, no hay alguna otra posibilidad para las mujeres trans, y tengo mucho miedo de que la respuesta sea así. Me da mucha congoja, porque digo, no es justo. Pucha, qué vida más cruel, no es justo para ellas, y me pone tan triste. Yo tengo muchas personas estudiantes, digo muchas, pero tengo muchas personas estudiantes trans generalmente en mis cuatrimestres, y para mí, yo digo siempre que son muchas, y no es que sean así como 50 estudiantes, no, pero cuando yo pienso en mis años universitarios, yo que me diera cuenta nunca compartí aula con un estudiante trans o con un estudiante trans. ¿Vos sí? No, y eso es algo que iba a decir, porque esto me hizo preguntarme muchas cosas. Me hizo preguntarme muchas cosas y decir qué realidad más difícil en Argentina, qué está pasando aquí en Costa Rica, porque yo no las veo circulando en San José que no sea más allá de las 7 de la noche. Pensaba en eso, en dónde están, cuál es la historia trans costarricense, porque no me voy a hacer la tonta de que eso aquí no está pasando, ¿verdad? Yo me hago la misma pregunta porque, de nuevo, yo sí he visto, de nuevo, para mí son muchas personas trans que yo he visto, y digo muchas porque tal vez en un grupo de 20 estudiantes, ¿verdad? Por curso, tal vez tengo 1 o 2 personas trans, y para mí eso es un montón cuando yo me pongo a pensarlo en mis años universitarios, que yo nunca vi nadie. Pero también hay que tomar en cuenta el espacio en el que están estas personas trans, y es que es una universidad privada. Es que eso te iba a decir. En una carrera artística. Entonces, son personas que en buena teoría, o así pienso yo sé que hay personas que igual tienen que endeudarse para ir a esa universidad, pero la mayoría de las personas que estudian en esa universidad particular vienen de grupos sociales que tienen poder adquisitivo. Y entonces yo veo a estas chicas y a estos chicos trans con mayores posibilidades de compartir su identidad de género en las aulas y manifestarlo, ya sea con el uso de pronombres, ¿verdad? Decir, yo soy él, pero en mi nombre aquí aparece un nombre femenino, por favor, profe, tráteme de él. O viceversa, ¿verdad? Aparece un nombre masculino, pero yo soy ella. Pero además que yo en muchas ocasiones les veo también con una manifestación o una expresión de su género, tal y como ellos me dicen que se sienten. Pero es un espacio puntual. A mí me genera así como mucho dolor imaginar, ok, ¿cuántas de estas personas estudiantes que yo tengo no han podido salir del closet? ¿Cuántas de estas personas estudiantes que yo tengo en realidad hacen un gran sacrificio para estar en estas aulas y tienen que conseguir otras maneras para poder asistir a clases, y que esas maneras sea, por ejemplo, la prostitución? Y me da como un dolor porque yo conozco a estas personas estudiantes y, ¡ay, qué bárbara! Porque yo necesiten conocer a las personas para decir, ¡ay, sí, pobrecitas! ¡Qué terrible! Porque no podía tener esa sensibilización antes de conocerlas. Eso habla muy mal de mí, pero creo que también habla muy mal de la sociedad en general. Yo creo que como sociedad estamos jodidos, y de hecho a eso quiero ir como un poquito de qué fue lo que estuve medio investigando relacionado con la historia trans en Argentina. Resulta que a mí me llamó mucho la atención la foto de la portada, ¿verdad? Yo también, yo me quedé esperando dónde voy a ver a dos, en la historia, a 2 mujeres trans sobre el caballo. Bueno, pues resulta que esa fotografía forma parte de un libro que está publicado en Argentina que se llama El Archivo de la Memoria Trans. Esta fue una producción, digamos, una recopilación histórica que hizo María Belén Correa, y a partir de una serie de artículos, fotografías que guardaba una chica que se llamaba Claudia Pía, que falleció. Claudia Pía muere y los familiares, si no me equivoco, le dan la caja de estos materiales a María Belén. María Belén empieza a recopilar esas fotografías y cuentan la historia trans en Argentina. Porque esto es importante, la fotografía que aparece en la portada del libro forma parte de este libro de la historia trans, de la memoria trans en Argentina, que es uno de los, según lo que estuve leyendo, puede ser que esté equivocada, si alguien más sabe más, por favor nos dice, porque es algo que me llamó mucho la atención. Es una iniciativa, la primera en Latinoamérica, y a partir de ahí es que se ha tratado de reproducir en otros países. ¿Qué es lo que pasaba? Las chicas trans tienen, según lo que ellos decían, una esperanza de vida igual a la que había en la Edad Media.
Entonces, ellas recordaban a las personas, a las chicas, porque de un momento a otro estaban y otras no estaban. Y la forma en la que las recordaban o que clasificaban, digamos, su presencia era, esta se fue, a esta la mataron, esta se murió. Así era como recopilaban los recuerdos de la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Claudia empezó a recopilar y a robarse fotografías de chicas travestis, que es como ellas se mencionaban, se identificaban en ese momento. Y lo que hicieron fue recopilar esas fotografías y hacer un recorrido histórico de cómo era ser una chica trans en la Argentina. Pero acá está lo más interesante, y es que Argentina tuvo 2 periodos importantes. En los 70s hubo una dictadura en donde hubo una persecución a absolutamente todos los movimientos sociales existentes. A partir de los 80s, como en el 83 creo, es que llega la construcción democrática y todo el mundo dice, ay, lo peor fue la dictadura. Para ellas no. Porque ¿qué fue lo que pasó? A nivel político empezaron a bajar, digamos, a construir esa democracia, pero dentro de unas gafas, digamos, muy moralistas, y empezaron a limpiar las zonas de la prostitución y de las drogas. Limpiar era matarlas. Entonces, ellas dicen, dentro de la democracia hubo un genocidio entre nosotras. Los policías nos mataban. Y si no nos mataban, teníamos que darle de lo que hacíamos esa misma noche para poder salvarnos. O sea, era violencia tras violencia tras violencia, y que justamente lo más injusto que decía María Belén en esta entrevista que vi es que esa recopilación de esos genocidios se ven reflejados únicamente en los medios de comunicación amarillistas, en donde además de que retrataban la forma violenta en la que ellas eran asesinadas, no respetaban la memoria de estas mujeres porque usaban su nombre masculino. El dead name. Exacto. Entonces, a donde yo quiero hacer énfasis esto fue hace 30 años, más de 40 años. O sea, no ha pasado nada de tiempo. Entonces, ella decía que a partir de esto que sucedía democráticamente, en donde había no solamente un genocidio en contra de las chicas transvestis, sino que también había una discriminación palpable contra la comunidad LGTBQ+, ¿verdad? Es que empieza a haber todo un movimiento, y es hasta el 2012. 2012. Indignación. Exacto, en donde hay una ley para la identidad de género, y dice, esto fue en palabras de María Belén, que me pareció muy impresionante, decía que es hasta este momento en donde podemos hablar de una democracia para los trans. ¿Verdad? Y lo más fuerte todavía, ¿saben qué es? Que María Belén está exiliada. Porque María Belén iba, siendo un niño, a clases, y sus propios compañeritos de las otras escuelas de la zona, porque ella era de un pueblo, la acosaban y la acosaban y la acosaban, y es por eso que ella deja de estudiar y se empieza a prostituir y empieza a tener estos otros espacios, porque ella decía, mi familia no tuvo un tema con esto, pero yo necesitaba irme de mi casa. Ellos no me echaron. Yo necesitaba irme de mi casa para poder hacer este cambio hacia quién era yo verdaderamente, sin la mirada de los otros viéndome. Empieza a ver cómo la ciudad le da esta otra posibilidad, digamos, de vivir su identidad, pero con la contraparte de que están matando a sus amigas. Y empieza a movilizar y empieza a hacer cosas y tal. Le hacen una entrevista de estas, digamos como rosa, del periodismo rosa que llaman, porque ella es una artista, una performance, y entonces cuando le hacen una entrevista súper banal, digamos, de dónde nació, y dicen de qué pueblo nació, y no sé qué, no sé cuánto, y quitando un parte del foco en el activismo, sino como en la figura pública y artística, y cuando hace esto, empiezan a llegarle amenazas de muerte a su familia, y ella tiene que tomar la decisión de irse de su país. Y a este punto solo regresa, hace pequeñas visitas, y ella dice que ella es una especie de híbrido que no es ni de aquí ni de allá. Entonces, yo veo todo esto y escucho todo esto, y la pregunta que en mi cabeza estaba a cada rato, ¿verdad? Es,
¿Y la historia trans costarricense? A eso yo iba, porque yo estaba pensando también, qué vacilón que este libro, más allá de hablar del contenido del libro en sí, nos hace meditar muchísimo sobre historia. Bueno, en tu caso vos te fuiste por el lado argentino, yo estaba pensando mucho como en el lado costarricense. Aquí tengo la información, gracias de Google. Yupi. El derecho a la identidad en Costa Rica fue a partir del 2018. O sea que puedes poner en el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad?, que se le pueda cambiar el nombre por identidad de género en la cédula, por ejemplo. Lo cual, magnífico, pero hasta el 2018, es más, ni siquiera han pasado 10 años desde que Costa Rica se hizo esto. Y es que creo que también Argentina fue como parte de los movimientos, como cabezas, que dieron... De hecho, Argentina, siento yo, que es como la punta de lanza en cuestión de derechos humanos especializados para mujeres y para LGBTIQ. Lo que ocurre es que con los gobiernos actuales todo, ¿verdad?, se le ha caído un toque. Pero sí, digamos, de hecho, en investigación académica muchas veces lo que se hace, aquí al menos en Costa Rica, lo que yo he visto es citar fuentes argentinas. Pero de hecho, hace poco escuché un medio de comunicación que yo recomiendo mucho, que es independiente, que se llama Gelatina, y dijo que a partir de los gobiernos que tiene este país en este momento, volvieron a surgir los actos violentos hacia la comunidad, y un caso horrible fue de una pareja, 2 chicos, 2 señores, porque creo que ya estaban grandes, les llegaron a vandalizar su propia casa. O sea, ya ni siquiera es en espacios públicos, sino que fueron a su propia casa, o sea, a vandalizar el espacio. Y creo que, si no me equivoco, puede ser que esté equivocada y que se me enreden las historias, creo que intentaron encender la casa. Pero me explico, entonces empezaron a hablar sobre esta ola otra vez de violencia hacia este tipo de comunidades. Sí. Estamos en un momento histórico muy particular. Sí, estamos en momentos de retrocesos. Pamela y yo estábamos conversando hace unas cuantas semanas con una persona de un grupo LGBTIQ y de migración, y que decía, ya estas conversaciones las tuvimos, porque las estamos teniendo otra vez, y estas conversaciones se refiere a los derechos humanos que habíamos alcanzado para validarlos, ¿verdad? Porque otra vez los estamos poniendo en entredicho, pero así es la vida. Sobre historia trans en Costa Rica, yo no soy una experta, pero yo siempre recuerdo con mucho cariño, yo no sé si a vos te va a sonar el nombre, Dayana Hernández, ¿te acordás de ella? Claro, ajá. ¡Qué mujerón! Sí. Yo tuve la dicha de trabajar una cosita con ella, una pequeña capsulita radiodramatizada, donde yo contaba la historia de un gusano que se convierte en mariposa. Dayana fue la que le dio la voz a este personaje. ¿Y por qué Dayana es tan relevante? Puchis, es que Dayana fue la primera mujer trans en Costa Rica que se postuló para un puesto de diputación en el país. Y fue en un periodo muy heavy en el que tuvimos la contienda electoral entre los 2 Alvarados, entre Fabricio Alvarado, retrógrado ese machista, y Carlos Alvarado. Y me acuerdo además, una cosa que a mí me impactó demasiado fue ver, si no me equivoco, en Canal 13, los debates, sentaron a Dayana, mujer trans, a debatir con Fabricio Alvarado, que era el candidato presidencial, súper mega conservador, y por conservador quiero decir retrógrado, ¿verdad? Porque ese mae camina por detrás, sí, yo no sé si me van a mandar aquí una denuncia o qué, pero sí, digamos que violenta muchísimo lo que son los derechos de las comunidades vulnerables. Tiene incluso que la Asamblea Legislativa actual le dio miedo o le dio pereza o le valió 3 hectáreas de pepino, ¿verdad? Él fue acusado por una compañera diputada en su momento, Mayuli, se me olvidó el nombre, el apellido, y por la actual presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante la campaña política. La campaña presidencial de este año que acá, bueno, ¿verdad? 2025-2026, la actual presidenta también lo acusó a él de acoso sexual. De acoso sexual. Entonces, y luego lo más terrible para una chica adolescente. Sí, o sea, hubo. Y pregunte, a ver, ¿cuáles son las consecuencias para este compa? Ahí estamos todavía en veremos. Pero sí, yo me acuerdo muy puntualmente esa imagen de este hombre, si se le puede decir hombre, sentado, y llega este mujerón y toma asiento delante de él con esta confianza para debatir, para hablar de derechos humanos. Lamentablemente, Dayana murió un 1 de julio, no me acuerdo si fue
23, 2024, una cosa así, no, ahorita no me acuerdo exactamente qué. Sí, pero recuerdo que la comunidad estaba devastada. Claro, es que ella además, 1 de julio de 2024, si no me equivoco, es que ella además fundó una organización junto con otras personas que se llama Transvida. Y es una de las razones por las cuales, de los pocos derechos humanos que se han reconocido para la comunidad LGBTIQ, específicamente la comunidad trans en Costa Rica, es porque ella ahí le metió mano. O sea, qué mujerón, por Dios. Puede ser que yo esté equivocada, pero me parece que la muerte de ella fue una serie de consecuencias, ¿verdad? Fue el resultado de consecuencias varias, de que ella se realizó algunas operaciones para la reafirmación de su género y no le fue muy bien con esas operaciones. Que eso es todo un tema también. Que eso es todo un tema. Porque y que entonces, pasa súper, aquí pareciera como que eso no importa. No, y ¿verdad? que de hecho también lo mencionan en la novela de la que venimos a hablar acá, ¿verdad? Digamos, ellas dicen que se meten petróleo de... gasolina de avión. Gasolina de avión, otro. ¿verdad? Ajá. Sí, como para darle forma al cuerpo tal y como ellas lo desean. Pero eso es terrible para el cuerpo, ¿verdad? O sea, se les puede reventar algo ahí y el veneno irse al torrente sanguíneo, por ejemplo. Entonces sí, digamos, creo que aquí esta novela lo que más me gustó es como todas las oportunidades que tenemos para hacer reflexión a nivel latinoamericano, y aunque la novela sea argentina, también trae algo sobre la mesa para que meditemos sobre Costa Rica. ¿Cuáles son los hitos históricos de la comunidad LGBTIQ en Costa Rica? ¿Qué derechos tienen reconocidos estas poblaciones? ¿Cuáles derechos les peligran? Y como decía Pamela, ¿dónde están estas personas? ¿Por qué no las vemos al día a día tan común? Porque francamente, yo donde las veo sobre todo, a chicos y a chicas trans, es en la universidad que yo trabajo, en una de las universidades, y yo sé que ahí es un lugar de privilegio porque eso es una universidad particularmente cara. Yo no suelo verlas en otros espacios, y cuando sí las veo en otros espacios son espacios marginados. ¿Por qué? Entonces sí. Como parte de esa, digamos, pensar en qué, dónde están y tal, les voy a contar que encontré que hay un libro de Perro Azul con relatos polifónicos de personas trans en Costa Rica. Yo lo anoté para que fuera una lectura como que quiero hacer. Justo eso te iba a decir. Porque siento que es como necesario. Es bien interesante porque está escrito por Camila Schumacher. Ay, estamos pensando con la misma neurona. Que se llama Atrevidas, relatos polifónicos de mujeres trans. Ella es argentina, ¿verdad? Me parece que sí. Creo que es como argentina costarricense. Que eso fue como lo que encontré, porque particularmente quería de esa población. ¿Me explico? Porque, ojo, no quiero que lo que vaya a decir se malinterprete. Yo considero que hay mucho camino que caminar y mucho que defender, sobre todo en estos momentos. Pero de alguna u otra forma está un poquito más afianzada la identidad acá en Costa Rica, esto lo digo de verdad con pinzas, de la comunidad gay y lesbiana. Todavía falta, o sea, porque ya por lo menos se visibilizan en espacios, me explico. Pero es que yo siento que las personas trans están como debajo de una piedra. Porque las tenemos debajo de una piedra. Claro, y a mí me da un terror eso porque digo, porque no es de verdad, no es necesario tener una dictadura militar, no es necesario tener ejércitos en las calles para que maten a la gente. ¿Me explico? Entonces, a mí lo que me dio fue esta angustia de pensar a cuántas están matando y no nos estamos dando cuenta, porque sí, aquí también matan gente. Claro, sí. Este libro que dice Pamela, Atrevidas, para que sepan, con ella ganó Premio Nacional de Literatura en la categoría de cuento aquí en Costa Rica. Voy a decir bien ese nombre, el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría 2019 en la categoría de cuento. Y si no me equivoco... Mira, el mismo año que publicaron Las Malas. Ok, ahí hay una conversación interesante por ver. Yo no sé si alguien nos está escuchando, aquí hay chance de una investigación académica, nada más para que se... Ya, me salió la vara muy académica de mi parte. Creo que ella además, Camila Schumacher, va a publicar próximamente un libro que también trata sobre tema trans. Maldita, ¿cómo era? A mí me lo pasó mi amiga Meli, a la que le mando un besito, que me dijo, ¿estamos de acuerdo en que vamos a ir a buscar este libro en la feria del libro? Y yo dije, sí. Efectivamente, amiga, claro que sí. Y creo que también sale con Ediciones Perro Azul, creo. Sí, también se llama Madre Carajo. Dos historias y media. Sí. Va a tener su presentación ya pasó. El 19 de junio. Justo. Pero sí.
Y muy importante porque caía con este especial que estábamos haciendo. Eso fue falta de cancha tuya y mía. Total. Pero también pasaron cositas en el... Sí, pasaron cositas, no importa. Creo que ya este episodio se nos está haciendo muy largo. Sí, es que el libro da tanto de qué hablar porque es como en realidad la base para hablar de otro montón de cosas. Y al final de cuentas yo sé que este es un podcast de literatura y no necesariamente un podcast de comentario social, crítica social, pero al mismo tiempo vive... Pero es que son las dos cosas. Y yo solo quiero terminar con esto. Se los voy a leer resumidito. Y es sobre la historia detrás de la emblemática portada de Las Malas. Les voy a leer un artículo que es de La Nota. Y es que esto es un relato de Luisa Paz, que ella es presidenta de la Red Nacional ATTA, es ATTTA, e integrante del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Ella dice que ella sabe cuál es el relato de esa fotografía. Les voy a leer como extractos de lo que dice. A finales de los 90, la policía de La Matanza, sobre todo la de Madero, estaba muy pero muy ensañada con nosotras, yo diría demasiado. Era tan pero tan el grado de violencia y persecución que vivíamos en la villa que parecía que no tenían reparo ellos mismos, nos decían a la cara cuando nos llevaban presas. Los vamos a exterminar, van a desaparecer del mapa. Cada vez que llevaban a una de las que vivíamos en la villa, nosotras no teníamos lugares a donde mudarnos para no vivir ese infierno. No nos quedaba otra que resistir a esa persecución. ¿Qué es lo que pasa? Una de las chicas con las que compartían no era de la zona y las invitaba a pasar una tarde en el lugar donde ella vivía con su novio para tener ahí como un festejo, digamos, de su cumpleaños, que además, a partir de ahora, para mí toma un valor muy importante los cumpleaños de las personas trans. Muy, muy fuerte. El punto es que esta chica se va para este lugar y era en un pueblo, en una casa donde no había nada alrededor y era pura naturaleza. Y ellas fueron a estar por ahí y en eso una de ellas como que sacaron por ahí un caballo y se los prestaron, le dijeron que si querían cabalgar. Entonces dice, le di la cámara a la Flori y justo en el momento en que va a sacar la foto la Flori, ella les iba a sacar una foto subidas en el caballo, la Laisa le pega fuerte con los tobillos internos en la panza del caballo y el caballo reacciona pegando un salto con las dos patas delanteras y la Silvita gritaba, puto, espera, no me acomodé, y salió de raje el caballo con ellas y nosotras con la Floripón nos matamos de risa y seguimos caminando en la misma dirección por esas calles de tierra con mucho verde. Yo sé que sacamos varias fotos de ese fin de semana hermoso que pasamos, pero a mí me quedó solo esa foto, la del caballo. Esa fue nuestra gran salida, un respiro de libertad por 2 días a tanto hostigamiento, represión y castigo de los policías. Eso era nuestro cable a tierra, nuestra recarga de energías, poder caminar tranquilas, sin miedo, disfrutándonos, soltarnos un poco, poder reír a carcajadas por boludeces como la del caballo sin sentirnos perseguidas. Qué bonita historia. Qué triste también. Increíble. Sí. Y bueno, sí, ya el episodio se nos quedó muy largo porque incluso yo también quería hablar de la lectura que hace la misma autora en el audiolibro, porque hay momentos... Increíble. Hay momentos en que yo lloré. Yo la oigo y yo digo, esta mujer está a punto de echarse a llorar, esta hora que está contando es demasiado personal. Es que también ella es actriz. Yo sé, pero yo en algún momento yo decía, Mae, esto que me está contando es que está contando la historia de una persona a la que ella perdió. Eso era lo que yo sentía. Y luego yo decía, no, pero ella también es actriz. No sé si me está tomando el pelo. Bueno, no sé. Ella dice que está muy enojada con el mundo. Ella dice que ella está enojada y que no le importa estar enojada. Que nadie le venga a decir, ay, sana tu corazón. No. Huevos, no. Tiene derecho a estar enojada. Ovarios, no. Bueno, sí. Ovarios, no. O sea, ella dice, mae, ¿no? O sea, yo tengo derecho a estar enojada. Pero bueno, sí, ya saben, busquen está muy todas bueno. Estas cosas. Esta mujer es increíble. También hay un fun fact chiquitito. Vayan y vean los videos de el disco o un álbum musical de Lali Espósito, que era Chef Kisses, que sacó en el 2025. Yo amé ese disco. Se llama No vayas a atender cuando el demonio llama. Y algunos de los videoclips que sacó, incluso uno en específico que se llama Perdedor, es como un reconocimiento a la historia trans argentina. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
Pasaporte Sonoro. Historias que te llevan a otros mundos. En la 5ª temporada del podcast Página Cero, te traemos otro concurso para que vos tengas la oportunidad de ganar más libros. En esta ocasión, estamos rifando una suscripción de 3 meses a Storytel, una aplicación en donde podés leer todos los libros digitales y escuchar todos los audiolibros que querás. Además, este viaje es internacional, porque pueden participar oyentes de todo el mundo. Pero aún hay más. Rifaremos un segundo premio entre oyentes costarricenses, en donde la persona ganadora podrá pedir una copia física del libro que desee. Eso sí, el libro debe costar 20,000 colones o menos. Participar es muy sencillo. Primero tenés que seguir en Instagram a Página Cero. Nos encontrás como PG0CR. Segundo, escucha durante todo el año a Página Cero en Spotify. De esta manera, convertirnos en uno de los 5 podcasts más escuchados de tu Spotify Wrapped 2026. En diciembre, asegúrate de compartir de manera pública la historia de tu Spotify Wrapped. Etiqueta a PG0CR y decinos desde dónde nos escuchás. A final de año anunciaremos a las personas ganadoras. Por ahora, ponete los audífonos. Relájate con Página Cero y viaja con más historias. Escuchás Página Cero. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Y bueno, ahora sí, ya con esto hemos llegado al final de este episodio. Un libro que nos gustó, un libro que odiamos al mismo tiempo por la tristeza que nos provocaba, pero sí sabemos que es una tristeza necesaria para traernos cambios en la sociedad. Y ojalá que entonces ustedes también hagan esta lectura y tengan chance también de hacerse estas preguntas que Pamela y yo también trajimos aquí sobre la mesa y, ¿por qué no?, algunas otras preguntas. Pame, ¿dónde estamos? Estamos en Facebook, en YouTube y en Patreon como PG0 y estamos en Instagram como PG0CR. Si ustedes tienen respuestas sobre nuestras preguntas acerca de la historia trans en Costa Rica, por favor, pásennos información, libros y demás. Y recuerden que tenemos un sorteo, concursos, por favor. Revisen nuestras redes sociales, ahí está toda la información para que no se pierdan la posibilidad de tener una suscripción en Storytel. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz lectura. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!